RCR, la red que comunica y une al Perú. A esta hora saludamos ya al doctor Miguel Vega Alvear, expresidente de la CONFIECA, actual representante de los gremios empresariales ante el Grupo de Trabajo Multisectorial para la Reapertura de la Economía. Tenga usted buenos días, doctor Miguel Vega Alvear. Gracias por atender esta comunicación de RCR para todo el país. Muy buenos días. Muy buenos días. Ahí, señor, nomás, suficiente. Suficiente. Ojalá lo logre ser. Pero bueno, con toda la trayectoria que tiene usted, vayamos un poco al tema. ¿Cómo está mirando la situación del país, no? Porque en reiteradas oportunidades usted ha expresado que las cosas no han ido marchando, ¿no? Incluso hace unos días decía que no vamos a llegar a la fase 4, y parece ser que en efecto, ayer hemos escuchado al presidente de la República y ya, en otras palabras, ya levantó la cuarentena, ¿no? Pero en una situación totalmente de desorden. ¿Cómo está mirando usted el panorama, por favor? Bueno, tal como fue expuesto de mi parte al inicio de la comisión. Recordemos brevemente que el 16 de marzo se toma la decisión del gobierno de una cuarentena de índole medieval, similar a la que ocurrió hace 3 siglos con la peste, en el sentido de que no había información suficiente y tomaron esta decisión de nadie sale de su casa. Cuando llegaron los fines de abril, el Ministerio de Economía consideró que era necesario que se cree una comisión multisectorial que analice cómo hacer un plan de reactivar la economía. Nos instalamos en los primeros días de mayo, es decir, 45 días después de que había empezado la cuarentena. En la reunión de instalación misma, yo manifesté, entendimos que el 16 de marzo, con poca información, el gobierno se vio obligado, por prescripción médica, de tomar una precaución total y una rigidez absoluta. Nadie se mueve de sus casas, hay una inmovilidad, se suspenden las garantías individuales constitucionales. Como consecuencia de eso, cuando la primera semana de mayo nos instalamos, yo digo, han pasado 45 días y sí ya se tiene información. Y cuando uno dispone de información, puede aplicar criterios y que pueden permitir soluciones más lógicas, porque la inmovilidad total nos va a destruir. De hecho, desde ya es posible decir que si vamos a ir a un calendario de mayo, junio, julio, agosto, y a cualquiera que esté en una actividad le digan, vamos a programar a usted que se reactive en agosto, diciéndoselo en mayo, después de 45 días, por eso dije un poco, digamos, para llamar con algo irónico, eso parece la crónica de una muerte anunciada de la novela de García Márquez. Están diciendo las empresas de agosto, ustedes están muertos hoy, porque ¿quién va a durar 5 meses sin vender? ¿Y cómo entonces fue la pregunta? ¿Qué hacemos? Y yo digo, bueno, de la información que se dispone hasta esa fecha, el 82% de la infección estaba en 5 regiones, que eran Lima, Callao, Lambayeque, Piura y Loreto. Y dicen, las otras 17, 18 regiones del Perú no tienen indicadores de riesgo y por lo tanto podemos en gran parte, si no en todas ellas, autorizar que la economía funcione, porque vamos a ahogar innecesariamente y esa caída del producto va a traer consecuencias, al punto que en esa primera semana de mayo, Lima ya había perdido en 45 días 1.200.000 empleos. Ahora ya se perdieron más de 2 a esta fecha. Entonces, la propuesta era simple, focalizando esas medidas preventivas, podían incluso las instituciones armadas, el Estado en general, concentrar mayores esfuerzos en tratar de ordenar los lugares donde estaba la mayor infección. Ahora, como consecuencia de eso, ahora han transcurrido desde esa primera semana de mayo 45 días de nuevo, estamos en los 90. Y
Como consecuencia, el 1 de junio hicimos un análisis en la comisión y se dijo, acá de los que se ve en la evaluación, han puesto unas condiciones burocráticas inaceptables, porque para la Constitución reconoce la libertad de comercio, pero ustedes de la noche a la mañana han tomado la prerrogativa de que para producir, para importar, para comprar, para vender, hay que pedir permiso previo al Estado, como hace 50 años hubo que hacerlo en el gobierno militar de los años 70. Eso no puede ser retroceder, cuando ahora la economía del Perú ha tenido, gracias a esos principios constitucionales de propiedad privada, libertad económica, de la persona humana, el centro de la sociedad, es que hemos crecido por encima del promedio latinoamericano 20 años. Entonces, ¿por qué no sustituimos las autorizaciones previas por una declaración jurada? Eso lo hemos acordado el 1 de junio. El gobierno celebró un Consejo de Ministros, dictó un decreto supremo y vinieron los problemas en que Salud quería de todas maneras regular a 9 regiones del Perú en las que consideraba que no habían todavía suficientes elementos de juicio. Y por lo tanto, hemos ahora tratado de lograr que el gobierno vea la manera de que funcione esta declaración jurada, se automatice el procedimiento, y han pasado a primer término los temas de la construcción de viviendas y grandes proyectos, junto con los centros comerciales, digamos, llamados los grandes centros, por un lado, así como los menores, que funcionan tipo Gamarra, Polvos Azules, etcétera. Y esa decisión, el presidente ayer anuncia que mañana el Consejo de Ministros tomará las medidas. Este es el panorama hasta el momento. Ahora, señor Vega Alvear, ¿cuál es el peso específico que tenía en términos de participación para orientar la reactivación productiva la Comisión de Alto Nivel que usted integra? Bien. Entendiendo que vivimos en un país en democracia, la Comisión Multisectorial la integran los gobiernos regionales del país, todos representados por su presidente de la asociación, que es el gobernador de Cajamarca, por los gobiernos locales, municipales de todo el Perú, representados por el alcalde de Lima, señor Jorge Muñoz, los ministros de Economía, que preside la comisión, con el Ministerio de Salud y con el Ministerio de la Producción, uno por los trabajadores, representantes de las instituciones sindicales, uno por el sector privado. Fui propuesto por los 22 gremios de CONFIEP, los 40 comités gremiales de la Sociedad Nacional de Industrias, por la Asociación de Exportadores y por la Cámara de Comercio de Lima. Y por eso es que participo, porque me dijeron una sola persona por todo el sector privado, uno por todos los médicos, uno por los medios de prensa, para que estas reuniones no sean secretas, sino que sean abiertas. Uno por todos los investigadores, la academia y las universidades, que es el rector de San Marcos. Este acuerdo, o los acuerdos que hemos tomado en la comisión, todos han sido unánimes, pero una vez que concluimos nuestra propuesta, se nos dice, gracias, pero ahora el gobierno es el que va a decidir. El gobierno no ha concedido la decisión, sino se ha reservado para sí el 100% de ella. Entonces no todo lo que aprobamos los ponen en marcha. Tenemos que esperar el Consejo de Ministros y enterarnos por el diario peruano lo que publiquen. Ahora, ¿y qué porcentaje de las propuestas, si lo podemos poner de esa manera, o cuánto de las propuestas que ustedes acordaron por unanimidad allí, que se ha hecho realidad? Por eso, pero la pregunta concreta que nos pide es, ¿qué diferencia hay entre lo que la comisión y el gobierno, algo así, o no entendí bien? Sí, claro. O sea, ustedes acuerdan por unanimidad, pero el gobierno tiene la prerrogativa de
decir, va o no va, o va de esta manera o de otra manera. En realidad, lo que se ha acordado en la comisión, y por unanimidad, ¿no?, ¿se ha concretado en términos reales? O sea, lo estamos viendo como medidas que van a favorecer la reactivación, ¿o no? Bueno, a ver, nosotros acordamos que simplemente se presente, que haya un protocolo sanitario estándar, elaborado por los médicos, por los expertos, etcétera, y que las empresas simplemente lo que tendrían que hacer es adherirse a él, suscribirlo y enviar el correo al ministerio respectivo en señal de aceptación, y al día siguiente trabajar. Eso fue la propuesta. Pero la decisión tomada no dice eso. La posición tomada dice que, bueno, habrá un protocolo sanitario, pero que tendrá que resolverse con el ministerio respectivo. Y concreto el ejemplo. En este momento se ha anunciado incluso que mañana pues, se acordará en el Consejo de Ministros y el jueves trabajarán los centros comerciales. Pero para ese fin tienen que suscribir una declaración jurada que ha preparado el Ministerio con una serie de condiciones particulares del centro, que son válidos para los centros tipo Gamarra, Polvos Azules, y me imagino que habrá otros para los grandes malls, que son como casi un centenar que hay en el país, grandes complejos que involucran muchas actividades. Ahora, y dentro de eso se nos dice, cosa que no se había mencionado, sí, pero solo a puerta cerrada. No pueden atender sino por comercio electrónico o delivery. Los centros comerciales. Entonces, si no va la gente a los centros comerciales, ¿cómo es la actividad? ¿Por correo electrónico? Ese es el problema. ¿Cuál es el futuro que podemos darle? Felices, habrá otra vez centros comerciales. Sí, pero hay toque de queda los domingos, nadie puede moverse. Entonces, es entre semana. Sí, pero solo de comercio electrónico o delivery. Y la gente, no, eso estamos en cuarentena hasta el 30 de junio. Esta es la realidad en la que estamos enfrentando. Ahora, señor Miguel Alvear, lo que usted ha dicho nos parece bastante pertinente porque nos permite enfocar en términos reales lo que está pasando en el país. Usted nos explica que plantearon a través de este trabajo multisectorial un conjunto de propuestas, ¿no?, que a la luz de la verdad no ha sido tomado en cuenta. Ha tenido que salir una bomba de megatones del Instituto Nacional de Estadística e Informática, que estamos cayendo 40% en el mes de abril, y en mayo probablemente también estiman cifras similares, para que el presidente tome una determinación per se, por el presidente. Entonces, la gran pregunta que nosotros nos hacemos en medio de esta crisis, el presidente no toma en consideración ninguna observación, ninguna propuesta de los grupos de trabajo, porque siempre él manifiesta, tenemos un grupo de prospectiva, tenemos un grupo multisectorial, un grupo de expertos, ¿no? Y usted nos acaba de explicar que simple y llanamente no se toman en consideración estas propuestas. Bueno, no digamos la palabra ninguna, porque en parte nos han atendido, o sea, han aceptado abrir, han aceptado que hay una declaración jurada. Lo que no estaba de por medio, también se aceptó al inicio abrir la economía, pero nadie dijo que iba a que pedir permiso previo antes de hacerlo y pasar por toda una experiencia burocrática. Y eso es lo que ha, digamos, contraído la posibilidad de que la economía tenga la recuperación. Igual ahora, otra vez se ponen en escena ese famoso calendario de fases hasta agosto. Yo siento que el país no la soporta. No llegamos a agosto en esas condiciones, porque si se han perdido ya 2 millones de empleo en Lima a la fecha, la economía ha caído en 40% en abril, el mes de mayo no se ha diferenciado mucho desde abril. Entonces quiere decir que cuando publiquen ahora en junio las fechas de mayo, nos vamos a encontrar que ya no será menos 12% el 2020 como nos ha evaluado, digamos, el Banco Mundial, sino será una cifra mayor. Y será tal vez la caída más grande del planeta en el año, porque no hemos sido flexibles, no hemos tenido confianza en las personas y las empresas, y todo se impone
bajo una condición previa de autorización y de fiscalización, cuando debió confiar. Nadie va a perder su trabajo violando un protocolo sanitario, si es que el riesgo de incumplirlo le significa cerrarlo. Por eso fue la propuesta, automaticemos, confiemos en las empresas, en las personas. Antes los mercados trabajaban de 6 de la mañana hasta las 6 de la tarde, y los supermercados de 8 de la mañana hasta las 10 de la noche. Y ahora no se puede ir los domingos, hay que ir de un horario, porque por el toque de queda el personal de trabajadores tiene que irse 2 horas antes, y entonces solo funcionan en horas. Entonces, obligan a que la gente se concentre para poder comprar, para poder vivir. El 80% vive de un ingreso diario. Entonces, ¿para qué estar sobrecargados, sobreregulados? Ese es el tema de fondo, cuando la Constitución nos garantiza la libertad económica. Señor Vigalver, y ahí vamos a este tema que usted mencionó, una palabra que a nosotros nos parece sumamente importante, el tema de la sobreregulación, de la regulación. O sea, estamos regulando todo ahora. Y sobre esa palabra podríamos poner otro término que se llama control. Entonces, si ya se empieza a hablar, ¿no?, de que aquí se está actuando con criterios, bueno, políticos, ya sabemos, pero agregado a eso con criterios ideológicos. A los 90 días uno puede estimar al inicio que puede haber un poco de falta de información o puede haber criterios, pero ya cuando las cifras revelan que estamos incurriendo en una situación de una crisis muy profunda, y no se toman las medidas, digamos, adecuadas, entonces uno comienza ya a dudar si lo que se quiere es conservar el modelo económico que ha sido tan exitoso y reemplazarlo por uno similar a lo de los años 70, donde el Estado vuelve a ser el asignador de los recursos, el que toma el control de los medios de producción y regula con permisos previos toda la actividad privada, lo cual es un retroceso terrible, y todo lo que se ganó en reducción de pobreza lo desapareceríamos en menos de un año. Y eso es algo que, digamos, sí nos mantiene preocupados. Por eso la necesidad de que el gobierno sea medidas claras, transparentes, y pongámonos una meta clara para resolver este problema de informalidad y formalidad, desregulando al Perú. Esto viene desde el virreinato y dejó una república ya con controles del Estado, y la república no ha hecho sino más bien enredar y sobreregular la realidad del país, y ahora resulta que el 70% de la población en edad de trabajar está en el mundo informal, porque no conoce, ya no tolera, y además el Estado no le compensa con agua potable, que energía, digamos, problemas, una infraestructura mínima de salud, una educación pública digna. Todos esos son problemas que ahora se han puesto en evidencia de una manera dramática, y que creo que es una responsabilidad de todos los peruanos ver cómo reformamos al Perú para tener un futuro de mayor prosperidad. Ese es el tema, y sin duda estamos en una situación en donde intereses políticos oscuros comienzan a aprovechar esa situación transitoria, dramática en que vivimos, y que ojalá podamos superar. Usted lo menciona, señor Vigalver, el 70% de la pega que está yendo a un sector informal, pero ya los especialistas están señalando que en estas condiciones, y dado estas cifras que ya conocemos ahora en toda su crudeza, bueno, lo que nos queda es apuntar a un incremento de la informalidad, ya no el 70%, sino se está hablando y se está proyectando que posiblemente nos vayamos a un 80%. Y si nosotros agregamos esto a un panorama regional, porque nosotros somos un medio que llegamos a diferentes regiones del país, ¿no? Y precisamente nuestra línea de trabajo es esta, estar en provincias y estar en regiones. Y hemos ido recogiendo, ¿no?, información directa de allí, de actores sociales y políticos y empresariales de las regiones, y ellos nos están diciendo, por ejemplo, en Cajamarca, hoy día se va a dar a conocer un estudio, un análisis hecho por el Colegio Departamental de Economistas de esa región,
donde van a señalar que el incremento de la pobreza, dado a esta crisis, que va a incrementarse del 41% a más de 60%, más de 20 puntos. Estamos hablando entonces de que en el norte del país, ¿no?, los empresarios agrupados en la Cámara de Comercio en Sullana y en Piura están hablando y están alarmados porque los pobladores y los agricultores están vendiendo sus tierras para poder sobrevivir y están quedando sin patrimonio y sin una condición básica para desarrollar su economía familiar. En Arequipa se está hablando, la academia y los especialistas allí que hacen sus evaluaciones y sus estudios están hablando de una pérdida de 200.000 empleos en Arequipa, ¿no? En Cusco están en una medida similar por la parálisis del turismo y otras medidas que tienen allí, que también le está llevando a una encrucijada de pérdidas de empleo de miles y de miles de personas. Igualmente también tenemos información de Tacna, donde ahí el comercio, la pequeña empresa y la mediana empresa están totalmente paralizadas, colapsadas ante el cierre de la frontera, ¿no? Y las medidas que no están tan claras cómo se puede reiniciar nuevamente las actividades productivas. O sea, tenemos el panorama regional. En Loreto, por ejemplo, hay condiciones para la bioindustria y una serie de cosas que se sustituyen, porque ya han perdido la esperanza de que con el tema de la explotación petrolera, el Loreto pueda resurgir, porque está cayendo en 81% el canon petrolero este año, así está proyectado. Quiere decir entonces que este es el país. Entonces, ¿hacia dónde empezamos? Usted desde el sector empresarial, ¿no? Por más que queramos ser quizás optimistas, ¿no? Bueno, tenemos una realidad que confrontar. ¿Cómo lo ven? Desde la posición, me imagino que no es nada grata en la que ustedes también se encuentran. Uh-huh. Claro, todo esto pues revela un panorama, el país complejo, que pone en evidencia las dos partes, ¿no? Por un lado, somos un país con muchos recursos, o sea, tenemos un potencial de desarrollo enorme, podríamos ser mucho más prósperos, pero por otro lado, en el curso de la historia nos hemos ido imponiendo reglas, limitaciones, restricciones, y esa cuarentena nos ha traído, pues, en la manera como estamos confrontándola, una tragedia, porque ese 12% de caída del Producto Bruto del año significa que menos 30.000 millones de dólares que se mueven en la economía del país. Entonces, estamos perdiendo 1.200.000 soles diarios de ingresos, y eso ya no llevamos 90 días. Y si seguimos en este plan, simplemente los estragos van a ser empresas que van a desaparecer, y situaciones nuevas por, digamos, recuperarse. Entiendo que con las restricciones impuestas, muchas de las actividades que se han autorizado y ya están operando, están al 20% de su capacidad instalada. No van a poder lograr los niveles que se tenían el año pasado. Y las comparaciones pues ponen en evidencia que eso nos vienen meses muy, muy bravos, muy complicados. Por eso es que eso no puede durar más. Por eso es que insisto que agosto es hablar muy lejano. Tenemos ahora en este mes de junio de encontrar las soluciones más inteligentes. Y si el gobierno tiene limitaciones, pues tiene capacidad para convocar a los expertos. Miren lo que acaba de ocurrir en Piura. No llevamos 3 años de que todos los estragos que se produjeron por el Niño Costero, no se ha podido avanzar, y ayer anuncian que finalmente decidieron llamar a gobiernos, y que el gobierno de Inglaterra, del Reino Unido, y de Irlanda asumen la reconstrucción de Piura. O sea, bueno, 3 años demoraron para decir, tenemos limitaciones, mejor a ver, convoquemos a gente más experta. Igual diría yo ahora, si no nos demoremos más. Entonces, si no tienen las iniciativas suficientes, bueno, pues unámonos, sector privado, Congreso, gobierno, llamen a los institutos armados, llamen a la iglesia. Esta es una emergencia del país, estamos haciendo sufrir demasiada gente por comer, y tenemos que recuperar la economía porque recursos existen.
pongámonos de acuerdo. Yo creo que eso es lo que hay que hacer. Pero el gobierno dice, no, yo lo voy a hacer a mi manera, entonces ahí estamos complicados. Pues. Señor Miguel Vega Alvear, ha sido sumamente grato conversar con usted. Yo le agradezco infinitamente esta comunicación con RCR, Red de Comunicación Regional. Muy amable, que tenga buen día. Gracias, igualmente. Pues. Gracias, muy gentil. Conversábamos con el señor Miguel Vega Alvear, en su momento presidente de la CONFIET, representante de los gremios empresariales ante el Grupo de Trabajo Multisectorial para la Reapertura de la Economía. RCR, la red que comunica y une al Perú.